Entonces, esta de aquí, esta que nosotros tenemos aquí, esta es una planta ¿de qué tipo? ¿Traqueófita o briófita? Briófita. Briófita. Muy bien. Entonces tenemos acá, no sé si se alcanza a ver bien, de este lado, tenemos la cápsula, ¿cierto? Vemos unas cápsulas un tanto verde claras, unas cápsulas tal vez con un poco de café. Cuando se ven cafés es porque están maduras. En su interior las esporas están listas para que en el momento que se seca la cápsula y se abra, entonces salen las esporas y eso ayuda o digamos que tiene la misma función que tienen las semillas de una planta traqueófita. En este caso, las esporas van a servir para que se disperse lo que pudiera ser como una semillita, como una especie de semilla, tiene la misma función de una semilla y entonces va a servir para que luego se germine en condiciones de humedad, va a formarse una planta como esta. Si yo retiro, por ejemplo, vemos esto café, ¿qué serían? Lo café oscurito. Rizoides. Los rizoides, muy bien, muy bien. Yo no tengo acá una lupa, igual pues no se enfocaría muy bien, pero esto verde muy claro son lo que en las traqueófitas serían hojas. En este caso, ¿qué serían? ¿Qué tienen los briófitos a cambio de hojas? Canales. Recordemos que las traqueófitas tienen hojas y tienen tallo. En el caso de estos briófitos, en ellos, por ejemplo, en este musgo, no hay hojas, pero esto verde tiene una función muy parecida a la de las hojas. En este caso, ¿esto qué es? ¿Cápsula? La cápsula es la de arriba. Calidio, profe. El caulidio vendría siendo el tallo, lo que correspondería a un tallo, ¿cierto? Que sería la parte inicial de lo verde que hay acá. Cada uno de estos pelitos, cada una de estas estructuras que nosotros vemos acá, si yo lo pudiera hacer, yo puedo, filoides, muy bien, son filoides. Lo verde son los filoides y la parte que va entre lo verde y el rizoide sería el caulidio. ¿Listo? Y cada uno de ellos es una plantica independiente. Yo la puedo separar y hay muchísimas de ellas ahí. ¿Sí ven? Cada una tiene su rizoide, su caulidio, su filoide, y cada una de ellas me va a formar, cuando estén en estado maduro, este que es el pie, todo esto largo que es el pie, y esto de arriba que sería la cápsula, y en su interior, ¿qué está al interior de la cápsula? ¿Esporas? ¿Las semillas? ¿Esporas? Las esporas. Muy bien, las esporas, que tienen una función similar a la de las semillas, que es permitir la dispersión de esa planta en otras zonas. Ese sería el órgano reproductivo. ¿Listo? Entonces, ¿ven que es bastante pequeñita? No es muy grande, a lo mucho tendrá unos 3 centímetros o algo más por el estilo. Está bastante húmeda, no sé si se ve. Todo esto es húmedo, todo esto es una especie como de barro, ¿cierto? Y aquí todo esto son los rizoides que están sujetos a esa humedad. ¿Sí? Dime. ¿Dónde la encontraste? En el techo de la casa. Esta casa es de un solo nivel, entonces hay un acceso de escaleras y en la parte de arriba, justo en estos días ha estado lloviendo mucho. No sé si se han dado cuenta, pero donde hay tuberías, los tubos del agua o por donde desagua el agua de los techos, siempre se forma este tipo de musgo. Ustedes tal vez lo han pisado muchas veces. Si se toca por encima, se siente muy aterciopelado. Mira, se siente como si fuera una cobija. Profe, No,
Todavía está vivo porque tiene tierra, que es su sustrato. Si nosotros le hacemos esto, vamos a extraer un poco de la tierra de la que está sujeto. Todavía tiene humedad. ¿Está vivo? Dime. ¿Eso es musgo? Esto es musgo. Sí, señorita, esto es musgo. Los líquenes son parecidos, los hepáticas también son parecidas, pero entonces la disposición de las cápsulas es diferente. ¿Listo? Profe, ¿y cuántos tipos de musgo hay? Puede haber muchos. Digamos que estos son de zona húmeda. En páramo se pueden encontrar muchísima más diversidad porque el páramo es bastante más húmedo, ¿cierto? Pero también depende del tamaño, depende de cómo se disponen los filoides a lo largo de la planta, del color y del tamaño de la cápsula. Entonces, digamos que esas son claves taxonómicas para identificar a una especie y decir cuántas especies hay. Pueden haber muchas. ¿Listo? Profe, ¿y qué pasa si uno lo parte a la mitad? Si tú le quitas a la mitad, así o así. No, sí, profe, ¿cómo estás? ¿Qué pasa si le quitas una parte? Es decir, si yo tomo una de estas plantas y le quito una parte, así. No, de todo, o sea, también con el musgo y la tierra. Ah, sí. ¿Sí? Sí, profe, sí. Tú lo puedes llevar, este todavía está vivo, lo puedo ubicar en una zona húmeda, entonces las raicillas empiezan a tratar de sujetarse del sustrato donde lo vayas a colocar, es decir, de la tierra donde tú lo vayas a colocar, igual que una planta. Cuando tú sacas una planta de un sitio y la llevas a otro lugar, tienes que ver que tenga un buen sustrato, que tenga un buen suelo donde haya nutrientes y haya humedad para que siga creciendo. Al principio se va a ver como si se marchitara un poquito porque le estamos quitando el sustrato que ya tenía, ¿cierto? Pero luego va a retomar a su condición inicial, se va a ver vigorosa, se va a ver verde, se le van a ver muy bien sus filoides y cuando ya esté bien adaptada al sitio, entonces va a empezar a desarrollar la parte reproductiva, que en este caso son estos de aquí, que son las cápsulas. ¿Listo? Entonces, eso era lo que yo les quería mostrar ahora, como para completar la parte de los briófitos, ver algo, digamos que es el único al que yo tengo acceso acá. También hay líquenes, pero los líquenes están muy pegados al sustrato. Si yo quisiera intentar quitarlos, digamos que no podría traerlos para mostrarlos, tendría que llevar la cámara al sitio específico en donde se encuentran y desde allí indicarles cuáles son los líquenes. ¿Listo? Ah, ok, profe. ¿Cómo son los líquenes? La grabación. Una planta puede lograr esto sin un órgano como lo es el corazón que bombea líquidos. Como veremos, el agua se extrae desde las raíces hacia las hojas a través de un proceso llamado transpiración. Además, el potencial de agua impulsa el movimiento del agua de una zona de la planta a otra mediante la osmosis, la gravedad y la tensión superficial del agua. La transpiración comienza en las hojas. La disposición de las células y las estructuras de las hojas facilitan el movimiento de los gases y el agua dentro y fuera de la hoja. Una hoja contiene varias capas de células especializadas. La epidermis superior es una capa celular gruesa que proporciona una cubierta protectora. Por debajo de esa capa se encuentra el tejido mesófilo. Las células de la capa mesofílica de la empalizada son sitios para la fotosíntesis y la secreción, así como para el almacenamiento de alimentos y agua. La capa de mesófilo esponjoso contiene una disposición más floja de células. Los espacios entre las células ayudan en el intercambio de gases y el paso del vapor de agua de las hojas. A lo largo del tejido epidérmico inferior se encuentran estomas, que son aberturas microscópicas flanqueadas por células guardianes. Los gases pasan a salir de la hoja a través de estas aberturas, así como agua en estado gaseoso que se evapora de las hojas, un proceso conocido como transpiración. La capa esponjosa de mesófilos contiene disposiciones de tejido vascular que consiste en xilema y floema que se especializan para el transporte de agua y nutrientes a través de la planta. El tejido vascular se extiende desde las hojas a través del tallo hasta las raíces.
el agua es transportada en el xilema desde las raíces si el potencial hídrico es mayor hasta las hojas si el potencial hídrico es menor. La disposición de los tejidos, las funciones de las células y el potencial de agua determina la dirección en la cual el agua se moverá a través de una planta. El agua sale de las hojas como vapor de agua a través de los estomas. El vapor de agua perdido de las hojas es reemplazado con el agua que entra a través de sus raíces y se trae a través del tallo en el xilema. El xilema se compone de vasos que son tubos continuos formados a partir de células muertas, huecas, cilíndricas dispuestas de extremo a extremo, y traqueidas, que son células muertas que se estrechan cuando el extremo se superpone. Esta disposición y la naturaleza polar de las moléculas de agua permiten que el agua pase de una corriente ininterrumpida a través del xilema desde las raíces hasta el interior de las hojas. La adhesión es la atracción de moléculas de agua a una superficie como la pared del xilema. La cohesión es el enlace de hidrógeno entre moléculas de agua. Juntas, la adhesión y la cohesión permiten que el agua se mueva a través del xilema en una corriente continua de las raíces a través del tallo, para reemplazar el agua perdida de las hojas a través de los estomas. El agua entra en la planta a través de las células epidérmicas de las raíces y viaja al xilema. El potencial de agua en las células de las raíces aumenta cuando las bombas Sim-Porter en la membrana plasmática permiten que los protones pasen a la célula, bajando su gradiente de concentración. Estas bombas acoplan el transporte de protones con el transporte de minerales y otros solutos dentro de la célula. El agua entra en la célula impulsada por la osmosis. La presencia de canales de acuaporina en la membrana mejora la osmosis, permitiendo el flujo masivo de agua del suelo hacia las raíces. El otro tejido vascular principal es el floema. El floema transporta carbohidratos y aminoácidos que se producen en las hojas a las células de las raíces y tallos, donde se utilizan y almacenan. La conducción en el floema se lleva a cabo a través de dos clases de células alargadas, células cribosas y elementos de tubo criboso. La mayoría de las angiospermas contienen elementos de tubo criboso. Ambos tipos de células tienen grupos de poros conocidos como áreas de tamiz, que son abundantes en los extremos solapados de las células. Estas estructuras ayudan en el movimiento de los carbohidratos, como la sacarosa, que se fabrican en las hojas y se llevan en el floema a través de la planta, un proceso llamado translocación. La presión de turgencia aumenta en los elementos de tubo criboso a medida que la sacarosa de las células circundantes es llevada al floema a través del transporte activo. El agua entra entonces en el floema del xilema por osmosis, que impulsa el transporte de carbohidratos en el floema. El movimiento del agua en los vasos es una dirección, mientras que el transporte de los elementos de tubo criboso puede ir en ambas direcciones. El potencial hídrico es un factor importante tanto en el transporte del xilema como del floema, pero solo el transporte del floema utiliza transporte activo y pasivo. Nuestro corazón bombea sangre a través de nuestros cuerpos para proporcionar nutrientes y agua a nuestras células. Las plantas vasculares pueden lograr esta misma proeza sin un corazón, usando transpiración, potencial de agua y translocación para mover agua, nutrientes y minerales a todas las células de la planta. Bien, entonces con eso ya se entiende un poquito mejor. Entonces, en cuanto al proceso de nutrición, en este caso de las plantas traqueófitas, se tiene en cuenta el proceso de fotosíntesis. Ese proceso de fotosíntesis donde se consideran algunos elementos importantes que luego se van a transformar. En este caso, las plantas, que son las que toman o de las que es necesario tomar este dióxido de carbono, ¿cierto? Nosotros, ¿dónde hemos visto el dióxido de carbono? ¿En qué procesos? ¿En fabricación? Bueno, en la fábrica, ¿cierto? El humo que sale de las fábricas, eso es dióxido de carbono, se está liberando dióxido de carbono. Muy bien. También a nivel del cuerpo, nosotros como animales expulsamos en el proceso de la respiración, inhalamos Dióxido de carbono. Y exhalamos dióxido de carbono. Y en la noche las plantas también sueltan dióxido de carbono. Muy bien, también lo hacen. Muy bien. En este caso también es necesario el agua. ¿Listo?
Recordemos que la planta necesita agua para hacer circular sus nutrientes, ¿vale? Y de la energía de la luz solar. Con estos reactivos, con estos elementos de aquí, la planta luego va a producir un azúcar. A ese azúcar se le conoce como glucosa. Ese azúcar está conformado por carbono, por hidrógeno y por oxígeno, que son los mismos elementos que hay aquí. El agua tiene hidrógeno y oxígeno, el dióxido de carbono también tiene oxígeno y el dióxido de carbono tiene el carbono también. ¿Listo? Entonces, como producto principal se tiene la glucosa y se libera también oxígeno. ¿Eso dónde se realiza? Recordemos que las plantas están conformadas por células vegetales. Las células vegetales, ¿por qué se caracterizan? Por un núcleo. Por un núcleo y un citoplasma. Bueno, núcleo, citoplasma, ¿qué más? ¿Qué tiene de diferente en relación a una célula animal? Pared, algo así, La- membrana. La pared, La pared celular. 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 La pared celular. Muy bien. ¿Esto verde qué será? Cloroplastos. Cloroplastos. Plastos. Muy bien. Este de aquí es un cloroplasto. Lo vemos en mayor detalle porque en él se realiza la fotosíntesis específicamente. Estas que parecen unas moneditas de aquí, se llaman tilacoides. Cada una de ellas es un tilacoide y se agrupan en pilitas. Cada una de estas pilas de tilacoides se llama grana. Entre un grana y otro grana hay espacios. A esos espacios se les llama estroma. Y están protegidos por dos membranas, una membrana interna y una membrana externa. Ya que están protegidos por dos membranas, los espacios entre esas dos membranas se llama espacio intermembranal, que es el que les mencionan acá. ¿Qué es lo importante de aquí? Cada una de estos tilacoides, cada una de estas moneditas que podemos decir aquí, que son los tilacoides, va a recibir agua, también va a recibir luz solar y se van a encargar de romper las moléculas de agua. Si yo rompo una molécula de agua, teniendo en cuenta esta ecuación que tengo aquí, el agua es H2O. Si yo rompo aquí el agua, ¿en qué queda convertido? ¿O cómo queda esta molécula? Hidrógeno y oxígeno. Hidrógeno y oxígeno. Muy bien. ¿Ustedes recuerdan cómo se llamaba la molécula de energía? ATP. ATP. Muy bien. Ese hidrógeno se utiliza aquí en los tilacoides para ayudar a formar ATP. El hidrógeno es indispensable para formar el ATP. Y el oxígeno que se libera se puede utilizar o para formar la molécula de glucosa o también se libera por las hojas, ¿cierto? Y si nosotros recordamos el proceso de fotosíntesis, ¿qué nos indicaba? Acá arriba tenemos un esquema. ¿Qué hay aquí? ¿Qué se libera aquí? De esta Oxígeno. Oxígeno. Muy bien. Entonces, esta planta todo el tiempo libera oxígeno gracias a los tilacoides. ¿Listo? Y absorbe oxígeno y dióxido de carbono. Muy bien. Entonces, luego de hacer eso, los espacios que hay entre cada uno de estos granas, que son los estromas, en estos estromas se van a unir todas las moléculas, el carbono, el hidrógeno, ¿cierto? El carbono, el hidrógeno y el oxígeno para conformar esta de aquí, que es la glucosa. ¿Listo? Eso se hace por un proceso más complejo que ustedes van a ver luego cuando estén en séptimo, pero lo importante es saber que en este estroma se hace ese proceso y se produce la glucosa, ¿vale? Entonces, en estos cloroplastos que se encuentran en las hojas, son las que nos van a hacer el proceso de fotosíntesis. Cuando nosotros tenemos una hoja, la hoja tiene dos caras, ¿cierto? Tiene un haz y tiene un en vez. Ese haz es este de acá. Entonces yo tengo esta hoja, ¿cierto?
¿Están viendo la pantalla? Tengo esta hoja de acá. Esta hoja, la parte más brillante, y tiene un en vez. Por el A, las células están haciendo el proceso de fotosíntesis. Y por el en vez están los estomas. Esos estomas son los poros que tienen las hojas. ¿Ustedes recuerdan cuál era la función de los poros en las hojas? ¿No? ¿Absorber agua? En el caso, por ejemplo, de un poro, de un estoma, si nosotros vemos, por ejemplo, el oxígeno, ¿por dónde saldría? Si la hoja por el haz es totalmente lisa. ¿Por el revés? Por el en vez. Muy bien. Por los estomas. Entonces, cuando hay liberación de ese oxígeno sale por los estomas. Entonces, si ustedes logran ver acá, de acá en este imagen, se logra ver un orificio. Ese orificio corresponde a un estoma. De aquí están saliendo el oxígeno y por este mismo orificio también puede entrar el dióxido de carbono que se necesita para el proceso de fotosíntesis. En esta imagen nos muestran la mitocondria. En esta mitocondria también se ayuda o se realiza el proceso de producción de energía. ¿Listo? Toda la energía que necesita la planta también se está produciendo desde acá. ¿Listo? Y este que viene siendo este mismo cloroplasto, que es esta célula de acá. Cuando nosotros hablamos de la absorción de los nutrientes, hablábamos que tomaba agua y nutrientes a partir de la raíz, ¿cierto? Que es esta partecita de acá, por medio de unos pelos absorbentes. A esa agua y esos nutrientes, ¿cómo se le conoce? ¿Cuál es el nombre de agua más nutrientes? ¿Agua? Hay dos tipos de savia, ¿cierto? H2O. Agua, vitamina. Savia elaborada y savia bruta. Muy bien. En el caso de la absorción por la raíz, hablamos de savia bruta. Muy bien. Agua y nutrientes. Y cuando se menciona la savia elaborada, se habla ya cuando se hizo un proceso de fotosíntesis y lo que se está transportando, además de nutrientes, es la glucosa que se transformó en las hojas. ¿Listo? En esta parte veríamos que la flecha azul corresponde a la savia elaborada y las flechitas café corresponden a savia bruta. ¿Listo? Ya nosotros conocemos aquí los dos sistemas, la ruta de absorción simplástica y apoplástica. En la simplástica recordemos que los pelos absorbentes absorben los nutrientes y el agua y van atravesando cada una de las células, entra una célula y pasa a la otra célula, atravesando todas las membranas celulares por estos poros que se llaman plasmodesmos hasta llegar a los vasos del xilema. Y la ruta apoplástica sencillamente es el paso de esos nutrientes por todos los espacios que hay entre una célula y otra hasta llegar a las bandas de Caspari, que esto es una barrera, y luego tienen que atravesar las células para poder llegar a el xilema. ¿Listo? Profe, pero hay que se está transportando. Agua y nutrientes también. En los dos casos se está transportando agua y nutrientes. ¿Listo?